Imagina descubrir demasiado tarde que llevas años traicionándote a ti mismo, que con cada concesión silenciosa, con cada gesto de autonegación disfrazado de bondad, no estabas siendo noble, te estabas desmoronando por dentro. Carl Jung, el gran cartógrafo del alma humana, afirmaba que hay ciertos actos que, si se toleran durante demasiado tiempo, nos alejan del self, el núcleo más auténtico de nuestro ser. Parecen pequeños, casi invisibles, pero corroen como el óxido lo más preciado que tenemos, la integridad psíquica. Y lo más peligroso, que casi nadie se da cuenta de cuándo comenzó a perderse. ¿Alguna vez has sentido que estás presente, pero ausente de ti mismo? Que existe una versión tuya gritando en lo profundo, pidiendo ser escuchada, pero sigues silenciando esa voz para agradar, encajar o simplemente sobrevivir. Jung decía que cada vez que nos traicionamos en nombre de la aceptación, una sombra crece dentro de nosotros. Una sombra hecha de frustración, resentimiento y rabia contenida. El precio de esto no es solo emocional, es existencial, porque vivir tolerando lo intolerable nos transforma en personajes secundarios de nuestra propia historia. Y lo que debería ser una vida auténtica se convierte en una trama de autoabandono silencioso. En este video atravesaremos juntos el espejo de la conciencia y revelaremos los 10 actos más traicioneros que, según Jung, jamás deberían ser tolerados por un alma en busca de individuación. Prepárate, porque algunos de estos comportamientos están tan arraigados que puede que ni siquiera te des cuenta de cuánto te han alejado de quien realmente eres. Pero ahora es el momento de la lucidez, de la verdad y del coraje para romper con todo aquello que te debilita por dentro. ¿Estás listo para ello? Hay momentos en los que el mayor acto de valentía no es enfrentar al mundo, es mirar al propio espejo. Carl Jung nos advertía que toda alma lleva en sí fuerzas contrarias. Por un lado, el anhelo de pertenencia, por otro, el llamado de la individuación. Pero cuando el deseo de ser aceptado supera la necesidad de ser verdadero, comenzamos a permitir pequeñas transgresiones contra nosotros mismos. Y el primer acto intolerable nace ahí: negar los propios límites en nombre de la armonía externa. Parece altruismo, pero es abandono. Cada vez que decimos sí cuando el cuerpo implora por un no, traicionamos la propia psique, y esa traición, aunque sutil, se acumula como veneno invisible en el alma. Otro error sigiloso pero devastador es silenciar las emociones para preservar la imagen de fortaleza. Jung decía que lo que resistes persiste, y todo aquello que no se hace consciente retorna como destino. Reprimir la rabia, la tristeza, la angustia en nombre de la apariencia es como esconder dinamita bajo la cama. Un día explota. El alma no quiere perfección, quiere totalidad. Permitir que el miedo a la crítica nos robe la autenticidad emocional es permitir que la persona, la máscara social, tome el control de la vida, sofocando al self y alimentando la sombra. ¿El precio? Una existencia controlada por impulsos que no comprendemos y que poco a poco nos desconectan de nuestro centro vital. Sí, hasta aquí, estas palabras han tocado algo dentro de ti. Tal vez un recuerdo, una incomodidad o una verdad que venías evitando. Entonces este es el momento de actuar, no solo por curiosidad, sino por integridad con tu propio viaje. Si sientes que este contenido está revelando partes dormidas de ti mismo, dale me gusta a este video, compártelo con quien también necesita despertar y suscríbete al canal Alma y Conciencia, porque el camino de la individuación no se recorre solo, se ilumina con cada alma que se atreve a recordar quién es. Ahora respira hondo, porque apenas estamos comenzando a descender al fondo de este laberinto. Jung nos enseñó que la psique humana es como un templo sagrado. Al permitir ciertas invasiones, profanamos lo más puro en nosotros. Uno de los actos más corrosivos es aceptar ser manipulado emocionalmente por miedo a perder vínculos. Eso no es lealtad, es prisión. Cuando alguien nos hace sentir culpables por elegirnos a nosotros mismos, por poner límites, por crecer, esa relación
No es amor, es dominio, y el alma lo sabe. Aunque la mente racionalice, aunque el corazón crea que es apego, es la sombra del otro invadiendo nuestro espacio sagrado. Jung llamaría a esto contaminación psíquica. Cuando abrimos las puertas del inconsciente al otro y dejamos que proyecte sus complejos sobre nosotros, mientras nos encogemos para caber en moldes que nunca fueron nuestros. Otro veneno tolerado con frecuencia alarmante es renunciar a los propios sueños para sostener expectativas ajenas. ¿Cuántos abandonan el llamado del alma para vivir el guión que la familia, la cultura o la sociedad impusieron? Jung llamaba a esto vivir en el campo de la persona, la adaptación al mundo externo en detrimento de la realización interna. El dolor que surge de este pacto silencioso es sutil, pero devastador. Una vida sin propósito, con sonrisas ensayadas y una sensación constante de ausencia de sí. El self, la chispa divina que habita en cada uno de nosotros, enferma cuando dejamos de honrar aquello que nos hace vibrar por dentro. Y cuando eso sucede, ni 1000 aplausos externos son capaces de llenar el vacío dejado por la autocensura. Y hay, aún, un tipo de silencio que grita, cuando toleramos ambientes, conversaciones y relaciones que nos vacían por miedo al vacío que viene con la soledad. Pero hay un tipo de soledad que cura, aquella que nos reconecta con el alma. Jung decía que la individuación exige atravesar la noche oscura del alma, donde no hay distracciones, solo verdad. Permanecer en lugares que anestesian, por miedo a enfrentar el dolor de la transformación, es perpetuar la estancación. Pero el self clama por movimiento, por verdad, por presencia. Y si sientes que ya has soportado demasiado, tal vez lo que tu alma esté pidiendo no sea más fuerza, sino libertad. Llega un momento en el viaje de todo ser humano en el que es imposible seguir adelante sin antes regresar hacia adentro. Revisar elecciones, examinar silencios, escuchar aquello que durante años fue enterrado bajo el ruido de las expectativas ajenas. Carl Jung nunca prometió comodidad, prometió verdad, y la verdad a veces duele antes de curar. Los actos que toleramos contra nosotros mismos no son solo desvíos éticos o emocionales, son síntomas de un alma que fue olvidándose de sí poco a poco. Pero aunque hayas caminado durante décadas en sentido opuesto a tu esencia, un solo instante de conciencia puede iniciar el regreso a casa. Cada vez que dejamos de escucharnos, el alma susurra. Pero cuando la ignoramos durante demasiado tiempo, grita, en las crisis, en las enfermedades, en los vacíos sin nombre. Jung nos enseñó que la luz solo nace cuando tenemos el coraje de atravesar la oscuridad. Este video no fue sobre reglas, fue sobre reconexión, sobre recordar que no estás aquí para encajar en moldes, sino para volverte entero. Tolerar lo intolerable es permitir que la sombra gobierne, pero reconocer estos actos e interrumpirlos es el primer paso hacia la individuación. Y eso exige coraje, presencia y compromiso con la propia verdad. Entonces, antes de partir, lleva esta pregunta contigo. ¿Cuántas veces necesitarás traicionarte hasta finalmente elegirte? Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, no la silencies. Honra ese llamado. Dale me gusta a este video. Comenta lo que despertó en tu alma. Compártelo con alguien que necesite despertar. Y suscríbete al canal Alma y Conciencia. Aquí, cada palabra es una llave. Y cada encuentro un espejo. Que este sea solo el inicio de tu regreso a ti mismo.